Entrevista Prime. ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenidas, bienvenidos, buenas noches a quienes a esta hora se están sumando a nuestra sintonía en nuestro canal de actualidad 24/7, Mega Noticias Ahora. Terminados la edición de Mega Noticias Prime, ahora la entrevista Prime. Hoy vamos a conversar con Daniel Manucheri, diputado y presidente de la Comisión Investigadora, además querellante en el llamado caso Audios, también conocido como caso Hermosilla. Diputado, muchas gracias por estar aquí. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, placer poder saludarte, Juan Manuel. Varias cosas. Voy a partir preguntándole lo que yo sé que ha respondido varias veces, pero para efectos de quien todavía no logra entender, ¿por qué usted decidió querellarse y ser parte de este caso? Nosotros creemos que estamos en presencia del principal caso de corrupción de nuestra historia. Este es un caso que ha involucrado diversas aristas en el Poder Judicial, en la Policía de Investigaciones, en la Fiscalía, en el Servicio de Impuestos Internos, en el Poder Político. Por ende, nosotros creemos que aquí nuestro afán ha sido el poder buscar justicia. Hicimos una comisión investigadora, pero las atribuciones a las comisiones investigadoras son acotadas. Por ende, nosotros interpusimos una querella junto con la diputada Chicardini. Fuimos los primeros querellantes, incluso nosotros, nuestra querella es anterior a la del Consejo de Defensa del Estado, porque creemos que este es un caso de extremada gravedad. Y estamos convencidos de que la manera de poder devolverle la credibilidad a nuestras instituciones es que, en este caso, los responsables terminen en la cárcel. Ahora, pasa dos cosas con una acción de esta naturaleza. No necesariamente es una mirada crítica, pero hay quienes podrían pensar. Primero, que esto en la práctica, es decir, las comisiones investigadoras no sirven para prácticamente nada. ¿Qué responde frente a eso? Porque si los parlamentarios tienen la posibilidad de crear una comisión investigadora y usted en realidad considera que puede tener efectos acotados, la pregunta es ¿por qué preside la comisión investigadora? Sí, la comisión investigadora tienen efectivamente atribuciones acotadas. Nosotros hicimos un trabajo, sí, que permitió el poder revelar, por ejemplo, los contratos que tenía el señor Hermosilla con el Estado. Contratos, algunos de ellos firmados en los últimos días de gobierno, algunos incluso firmados las últimas horas en el gobierno del expresidente Sebastián Piñera. Pero indudablemente aquí se buscan responsabilidades penales, y para eso se requiere el rol de la justicia, y por lo mismo interpusimos esta querella con la diputada Chicardini. Claro, pero por eso no se confunde un poco el rol de una capacidad fiscalizadora que tienen los parlamentarios y particularmente los diputados respecto del que pueda seguir paralelamente, ¿no?, la justicia en términos de responsabilidad penal, que la labor que uno esperaría de los parlamentarios es que se concentren precisamente en esa, digamos, en esa capacidad fiscalizadora y las eventuales responsabilidades que de ellas se desprendan. Sí, indudablemente nosotros creemos que hay un doble trabajo. Uno es respecto de la fiscalización a los órganos de gobierno, lo cual hicimos, pero indudablemente para nosotros el principal objeto en esto es que los responsables acá puedan pagar con cárcel. Ahora, eso sí, pero usted interpreta que si ustedes no se hubiesen querellado, ¿eso podría no ocurrir? No, nosotros interpusimos una querella no pensando por en que ejemplo, somos imprescindibles para esto. No, claro, pero estoy pensando, sí por ejemplo, en el rol que tiene el Consejo de Defensa del Estado, por ejemplo. Sí, nuestra querella, como digo, es anterior incluso a lo del Consejo de Defensa del Pero Estado. el Consejo de Defensa del Estado existe precisamente, y su nombre lo indica, para defender al Estado, ¿no? Y eventuales episodios que se puedan desprender de investigaciones como esta. Por lo tanto, por eso digo, si no se confunden un poco los roles que tienen los distintos estamentos y autoridades públicas frente a las responsabilidades que la ley les atribuye. El Consejo de Defensa del Estado existe para defender al Estado y precisamente todo lo que lo concierne, ¿no? Por lo tanto, ¿por qué tendría que un diputado además tener que presentar una querella? Por eso es que le digo, puede que a algunos todavía le cueste entender y es bueno que usted explique por qué consideró que era necesario, si ya existe un estamento que tiene ese mandato. Sí, nosotros en primer término actuamos conforme a la legalidad. Esto se discutió por parte del tribunal. Hubo intentos de la defensa en el caso de Hermosilla de poder querer sacarnos del caso. Hay gente que no voy está a ir a eso en un momento más, pero indudablemente yo me refiero a otra cosa. Me refiero a que si la ley establece los roles muy diferenciados y ustedes tienen una capacidad fiscalizadora específica, crear comisiones investigadoras, en fin, el Consejo de Defensa del Estado tiene su propio rol, ¿por qué era necesario que un parlamentario que puede crear una comisión investigadora tenga que querellarse? No, nosotros creemos que este caso tiene que avanzar en la justicia y por lo mismo consideramos que ser parte del proceso penal era absolutamente necesario.
necesario y por eso interpusimos una querella. Nosotros actuamos conforme a la legalidad, absolutamente, en un derecho ciudadano que tenemos de poder interponer una querella en un hecho que afecta a la comunidad en general, a la ciudadanía, porque uno dice, ¿en qué lo afecta a los parlamentarios el hecho del caso Hermosilla? Este caso afecta el corazón de nuestras instituciones y por lo mismo nosotros no hicimos parte como querellantes. Por lo tanto, esto se lo pregunto de otra manera. ¿Usted siente que si ustedes, por ejemplo, no se hubiesen querellado, se corría el riesgo de que no se consiguiera el objetivo de que se hiciera justicia en este caso? No, bajo ningún punto creemos que somos imprescindibles, sería una manera altanera de ver las cosas, pero indudablemente sí creemos que es importante que aquellos que tenemos algún tipo de vocería en este caso, podamos ejercer con mucha fuerza las acciones que nos entrega la ley para que en este caso podamos tener justicia. Ahora, hay quienes también han planteado podrían pensar que al querellarse es una manera de poder tener acceso a los expedientes, pero por razones más bien políticas. ¿Qué responde frente a eso? Porque inevitablemente al acceder a los expedientes también se corre ese riesgo, ¿no? De que si aparece algún tipo de filtración, también eventualmente lo vayan a apuntar a usted, que fue uno de los que pudo acceder a los expedientes. Sí, indudablemente nosotros los expedientes están protegidos por ley, no tenemos las atribuciones de poder ni la legalidad de poder hacerlos públicos. Por ende, sí nos permite a nosotros el poder ser también una salvaguarda, porque recordemos, Juan Manuel, este tipo de casos lo hemos vivido en el pasado. Vivimos nosotros el caso Penta, en donde finalmente se construyen acuerdos para la impunidad. Nosotros lo que nos interesa en este caso justamente es que podamos alcanzar justicia y no se cometa lo que aconteció como en el caso Penta, por ejemplo. Ahora, usted hace un momento mencionaba algo que entiendo ya lo ha planteado en otras oportunidades, que ha recibido gentiles consejos, lo pongo entre comillas, ¿no? De quienes en el fondo le decían que a lo mejor no era bueno que se querellara. Le pregunto derechamente si ha recibido presiones, si se ha sentido amenazado por ser parte o por haberse querellado en este caso. Indudablemente, nosotros lo hemos dicho, mucha gente se ha acercado a nosotros para decirnos gentilmente que mejor busquemos otro espacio, que no avanzáramos la querella. ¿Qué es mucha gente? Yo no quiero llevar el debate al punto respecto de las presiones que puedan existir en contra nuestra. Ahora, este es un caso que abre múltiples debates sí. al mismo tiempo. La pregunta es, si usted considera que esto pone en riesgo la institucionalidad, ¿no debería, en aras precisamente de proteger esa institucionalidad que usted sincerara, quiénes son los que lo han planteado? Le voy a poner un ejemplo bastante concreto. A ver. El medio Ex Ante hizo un reportaje respecto de lo increíble que era un diputado querellándose. Porque el debate que usted pone arriba de la mesa, Juan Manuel, yo no lo veo arriba de la mesa en las querellas que hay todas las semanas en el caso Fundaciones, en los distintos casos que hay de terrorismo, en los casos que existen de corrupción en los municipios, en las gobernaciones. Todas las semanas hay parlamentarios. Pero el medio Ex Ante sacó una nota en donde decía el extraño caso de un parlamentario que se querella con voces en off adentro de esa querella, diciendo que aquellos que habíamos interpuesto una querella incluso podríamos perder el escaño, imagínense. Entonces, eso no es perdón, eso yo lo interpreto como una amenaza. ¿Por qué lo interpreta como una amenaza? Porque viene con una voz en off diciendo que por querellarnos, con una ignorancia además, nosotros pudiésemos perder el escaño. Ojo, además un medio que el mismo día que sale el reportaje es dirigido por el señor Bofill, que el mismo día que sale este reportaje, en el caso, en la formalización, se ve la tremenda amistad que tenía con el señor Hermosilla. Ya, ahora, tener una amistad con una persona que eventualmente sea procesada no lo convierte automáticamente en delincuente ni tampoco en cómplice. A lo menos creo que es complicado ese reportaje y a mí me revierte sospechas que ese reportaje haya incluido situaciones que abiertamente son falsas. ¿Pero usted interpreta un artículo periodístico de un sitio en internet como una amenaza? Cuando viene con voces de parlamentarios diciendo que podría perder el escaño por la querella que interpones, por el rol que estás teniendo dentro de un caso, indudablemente huele mucho a amenaza. ¿Y hay alguna otra que pueda citarme como para entender? Porque usted dijo, al principio de la pregunta que le hice, dijo, muchas personas se me han acercado. ¿Podría ponerme otro ejemplo? Porque usted mismo planteó aquí al comienzo de esta conversación que estos son casos en que ponen en riesgo la institucionalidad. Y la institucionalidad se protege precisamente que uno evidencie
¿Dónde están esos riesgos? ¿Podría usted ponerme un ejemplo que pueda evidenciar dónde está en riesgo la institucionalidad al amenazar a un parlamentario? No, nosotros hemos dicho que hemos recibido gentiles sugerencias respecto a eso. Para mí lo que hace Exante es una amenaza. Respecto de las gentiles sugerencias que hemos recibido, ¿Es una ironía sí. o es gentil o no es gentil y usted lo dice de una forma irónica? Prefiero dejarlo en el espacio de lo privado porque no creo que el debate de fondo sea respecto del rol nuestro. Permítame que vuelva un paso atrás, pero para poder entrar de lleno a las otras discusiones, este también es un debate de fondo. Usted no puede pensar que esto es un debate marginal, el decir que hay un parlamentario que eventualmente pueda estar siendo amenazado por haberse querellado en un caso que evidentemente es delicado y cuya arista no sabemos, o esquirla, no sabemos hasta quiénes van a alcanzar, ¿no? Por eso digo, no es un tema menor el que usted quiera marginarlo del debate de fondo, es parte del debate de fondo. Sí, lo que pasa de es la que institucionalidad poderosa a la que usted hace referencia. yo prefiero no entrar en un grado de victimización en este caso. Indudablemente nosotros cuando ingresamos al caso Hermosilla sabemos que es un caso que toca al corazón de la élite chilena y por ende sabemos dónde nos metimos y no vamos a hacer un caso de victimización al respecto. Usted y la diputada Chicardini entiendo que han pedido tener acceso total a los mensajes de WhatsApp de Luis Hermosilla. Déjeme partir preguntándole primero un debate que se ha abierto y que es bien interesante también. Si eventualmente el que ustedes como creyentes tengan acceso a todos los WhatsApp no podría vulnerar los derechos constitucionales que tiene también el formalizado. Porque una cosa son algunas conversaciones de WhatsApp que el Ministerio Público pueda considerar de interés para periciar y eventualmente abrir líneas de investigación, y otras son conversaciones más bien privadas, entre las cuales pueden estar, por ejemplo, las de cliente con el abogado. Sí, nosotros creemos que es un caso que amerita absoluta transparencia. El poder acceder a la evidencia, porque aquí nosotros hablamos de acceder a la evidencia en la investigación, es un derecho de las partes. Es muy extraño que en un caso no se pueda acceder a la evidencia. Cosa distinta es que eso sea público, pero las partes en cualquier juicio tienen que acceder a la evidencia. Eso es un derecho propio de cualquier litigante en un juicio. Claro, pero la evidencia no son todas las conversaciones por WhatsApp, son las que el Ministerio Público eventualmente determine que pueden ser evidencia. No todas las conversaciones por WhatsApp. Si Luis Hermosilla tiene fotografías, no sé, con su pareja en la intimidad o tiene conversaciones con su nana para pedirle que, no sé, que le prepare cazuela, eso no es parte de una evidencia. Sí, nosotros ya accedemos a ese tipo de conversaciones. La Fiscalía, nosotros cuando nos entrega la carpeta investigativa, en la carpeta hay muchas conversaciones también del ámbito privado. Lo que pasa es que, a propósito de distinguir las conversaciones del ámbito privado, no es posible acceder a la carpeta completa que nos permita a nosotros el poder efectivamente ver si en alguna situación hay que pedir algún tipo de diligencia. Ahora, ¿cómo garantizan ustedes ante la opinión pública, digo, que a ustedes no se les vaya a filtrar parte de esas conversaciones por WhatsApp? Se lo pregunto porque si estando bajo custodia del Ministerio Público, como lo dijo el fiscal nacional Ángel Valencia, ya hemos visto filtraciones que se han publicado en algunos medios como Sí, pero Chilevisión, ¿qué podría garantizar que una vez que esté en manos de los querellantes no tengamos todavía mayores filtraciones y que eventualmente algunos de los querellantes terminen haciendo más cherry picking del que ya hemos visto? Como lo denuncia Juan Pablo Hermosilla, el hermano y abogado defensor de Luis. Nosotros, al acceder a cualquier tipo de carpeta investigativa, que ya en este momento una parte nosotros accedemos a ella, la garantía es que estamos bajo el imperio de la ley. O sea, si nosotros filtramos eso, estamos cometiendo un delito. ¿Y usted siente que, por lo tanto, quienes han filtrado han cometido un delito? Indudablemente la reserva de las causas está tipificada en nuestra ley, pero a mí la verdad es que me alegra que haya ciertas situaciones que se sepan. Nosotros hemos visto a propósito de eso... Que se sepan o que se filtren, porque es distinto. A mí me parece, yo desde la perspectiva me parece que le ha hecho bien a Chile que se sepa. Usted puede decir que se filtre, pero que se sepa en casos como lo que aconteció con la ministra Vivanco y su marido, en donde hay un caso de intento de soborno para la elección de un fiscal nacional, el caso del ex fiscal Manuel Guerra, donde hay un arreglo, en el caso Penta, evidente en esas conversaciones que terminaron en las clases de éticas que todos conocemos. Me parece bien cuando situaciones que se han filtrado, como el ex director de la Policía de Investigaciones, en donde efectivamente descubrimos que había todo un entramaje para poder generar impunidad y poder advertir anteriormente. Entonces, la verdad es que yo creo que le hace bien al país la transparencia en esos casos. Aquí nada se ha filtrado
respecto de la vida privada del señor Hermosilla, está bien, pero ni de los amoríos del señor Hermosilla, ni nada de eso. Unas cosas pueden ser... Sino de delitos, eventuales delitos. No, pero respecto a Ángela Vivanco, hasta ahora, de Ángela Vivanco, nadie ha probado nada. Respecto a Andrés Chadwick, nadie ha probado nada, ni siquiera se le ha citado a declarar en calidad de testigo. Entonces la pregunta es si no se puede estar buscando una persecución distinta a la penal con las filtraciones, que es lo que finalmente denuncia Juan Pablo Hermosilla, y esas filtraciones parecieran de alguna manera terminar haciéndole, digamos, el favor a la defensa de Luis Hermosilla, en lugar de lo que uno esperaría, ¿no? Que esta investigación arribe a las conclusiones correctas desde el punto de vista de una investigación penal. Sí, en los dos casos que usted ha mencionado, el primero, el de la señora Vivanco, es impresentable. En el caso, pero una cosa que sea impresentable, una cosa que sea éticamente cuestionable, una cosa que sea moralmente condenable, otra que haya un delito penal perseguible. A ver, si me permite, Juan Manuel, en el caso de la señora Vivanco, lo que hemos sabido es que su esposo, el señor Migueles, habría ofrecido el pago de un doctorado y una posición a un fiscal a propósito de favorecer a un candidato a fiscal nacional que ellos tenían. Ya, pero es su marido, no Ángela Vivanco. Está bien, pero eso en nuestro ordenamiento jurídico tiene un nombre, se llama intento soborno. Hay también conversaciones y hemos sabido por CIPER que anteriormente hubo reuniones justamente para operar la puesta de un fiscal nacional, en donde sí habría estado la ministra Vivanco. Es una materia que a mi juicio se tiene que investigar y la ministra Vivanco tiene que ser investigada. ¿Y usted cree que, que la Fiscalía va a abrir una línea de investigación en ese sentido? Yo esperaría que lo hiciera. Ya, perfecto. Y en segundo término... ¿Y en el caso de Andrés Chadwick, por ejemplo? Y en el caso de Andrés Chadwick, yo escuché al presidente de la UDI y al presidente de Renovación Nacional decir que aquí se está persiguiendo a Chadwick por conversar y por tener una amistad. El señor Chadwick era parte del corazón de la red del señor Hermosilla. El señor Chadwick fue financiada su defensa en la acusación constitucional con dineros aparentemente provenientes del lavado de activos, de FACTOP. El señor Chadwick fue... pero es que si usted me dispara todo, después tengo que recular y al final van a ser como dos diálogos paralelos. Vamos una por una. Aquí eventualmente puede haber un delito respecto de dónde se obtuvieron los recursos para pagar la defensa de Andrés Chadwick, pero eso no convierta a Andrés Chadwick en el delincuente o alguien que tenga una responsabilidad penal respecto de cómo se pagó su defensa. Lo que está en entredicho es cómo se obtuvieron esos recursos para pagar esa defensa. Pero no hay responsabilidad de quien recibió esos pagos, ni mucho menos de quien se vio beneficiado de esa defensa. Si me permite, Juan Manuel, el señor Chadwick no solo fue financiado, el señor Chadwick se reunía usualmente con el señor Sauer, se reunía usualmente con el señor Jalaf. El señor Chadwick fue el depositario de la información que filtraba el exdirector de la Policía de Investigación, el señor Hermosilla, por la cual hoy día está preso, está en prisión el exdirector de la Policía de Investigaciones. El señor Chadwick compartía oficina, compartía secretaria, compartía contador con el señor Hermosilla. ¿Por qué si es tan claro, usted cree que hasta ahora Chadwick ni siquiera ha sido citado a declarar? No lo sé, esa debería ser pregunta que debería hacerle a la Fiscalía. Y ahora, ¿usted siendo creyente ha preguntado? Nosotros creemos que él debe ser investigado. ¿Pero usted siendo creyente ha preguntado a la Fiscalía por qué esto no ocurrió hasta ahora? Nosotros estamos al estudio de los antecedentes y por lo mismo creemos que es necesario poder contar con todos los antecedentes. Cuando usted me pregunta por qué usted debería contar con toda la carpeta investigativa, es justamente por eso, porque nosotros no podemos contar con los chats del señor Chadwick con el señor Hermosilla. Sería muy importante el poder conocer el contenido de esas conversaciones. ¿Dónde presume usted entonces que potencialmente podría estar el delito en ese vínculo? Bueno, habría que ver si aquí nosotros hemos visto a un grupo que se articulaba para cometer delitos y habría que ver efectivamente investigar si el señor Chadwick era parte de ese grupo. ¿Era parte de ese grupo usted donde vincula a los Jalaf y a los Sauer? Evidentemente. Ya. Pero no necesariamente que él tenga una responsabilidad penal o que sí tenga responsabilidad penal por alcance. Creo que debería investigarse. Déjeme preguntarle ahora también respecto del chat que hay entre el hoy día ministro de la Corte Suprema, Jean-Pierre Matus, y Luis Hermosilla, pero hasta ahora no existen registros, por lo menos no públicos, que digan que Hermosilla tuvo relación con su nombramiento como magistrado hace 3 años. ¿Dónde cree usted que está o recae la principal sospecha en este caso en particular? Mire, yo creo que hay dos situaciones. Una desde la perspectiva ética con el ex ministro Matus. El ex ministro Matus fue financiado por una red que accedía a dineros mediante el lavado de activos, FACTOP. Eso es un tema ético que alguien puede decir que fue en su pasado anterior. Tampoco lo declaró el ministro Matus al momento de presentarse ante el Senado.
Pero obviando eso, el ministro Matus declaró en primer término que él no tenía chats con el señor Hermosilla. Después el ministro Matus dijo, tengo chats con el señor Hermosilla, pero no respecto de mi nombramiento. Y después nos enteramos que el señor Matus tenía chats con el señor Hermosilla respecto de su nombramiento. Agradeciéndole. O sea no solo no solo agradeciéndole, sino haciendo un recuento de votos anterior con el señor Chadwick, sino mostrando todo un proceso propio. ¿Cuál es su sospecha en particular respecto de este caso? No, respecto de eso, yo creo que el principal problema que tiene el ministro Matus es haber mentido. Porque si el ministro Matus hubiese dicho desde el principio la verdad, nosotros estaríamos en otra situación. La mentira y los ministros de la Corte Suprema y este tipo de altas autoridades están obligados a decir la verdad. Por lo tanto, usted entiendo que ha dicho que está pensando, está estudiando, no es que lo haya resuelto, pero corríjame si me equivoco con esto, presentar una acusación constitucional contra todos los jueces que eventualmente aparezcan involucrados, ¿no? Nosotros estamos efectivamente estudiando y recabando los antecedentes para poder presentar una acusación constitucional en contra de todos los jueces que están involucrados en esta red. Ya, tengo aquí una duda procedimental y corríjamela porque usted es el que sabe, ¿no? Pero ¿se puede presentar una acusación así como uno puede presentar una querella contra todos quienes resulten responsables? ¿Se puede presentar una acusación No, nosotros va a ser con nombre y apellido. Ah, va a ser con nombre y apellido. Nosotros hoy día creemos que hay que recabar los antecedentes, hay que ver qué es lo que acontece con el ministro Matus, hay que ver qué es lo que acontece con la ministra Vivanco y hay que ver también lo que acontece con el ministro Antonio Ulloa en la Corte de Apelaciones, quien reconoció que el señor Hermosilla fue el que lo puso en el cargo y que en agradecimiento al señor Hermosilla le envía todos los días poemas. Entonces, cuando nosotros tenemos un ministro de la Corte de Apelaciones que todas las mañanas dice que le envía un poema en agradecimiento a alguien que lo puso en la posición, porque el señor Hermosilla no es nadie para andar poniendo jueces. El señor Hermosilla es un abogado litigante que después va a enfrentar a esos jueces. Yo la verdad me pregunto, de todas las personas que tuvieron al señor Hermosilla como contraparte, si hoy día no deben estar pensando que esos juicios fueron arreglados por el señor Hermosilla. ¿Usted consideró que fue una amenaza lo que dijo el abogado Juan Pablo Hermosilla en la Radio Infinita la semana pasada cuando dijo, veamos cuáles son los fiscales que le han pedido favores a Luis Hermosilla, veamos cuáles son los ministros que le han pedido favores a Luis Hermosilla? ¿Usted lo interpretó eso como una amenaza? ¿Cómo interpretó esa declaración de la defensa de Luis Hermosilla? Yo creo que eso se parecía mucho a la cabeza de caballo en la película El Padrino. Ya. En el sentido de decir, mire, como bien lo dijo Isidro Solís, muy amigo del señor Hermosilla, aquí están tratando de callar un chancho a palos, dijo, que va a gritar. Indudablemente esto más huele a decir, mire, ¿sabe qué? Si ustedes siguen atacando al señor Hermosilla va a hablar. La verdad es que eso puede intimidar a algunos, a nosotros no nos intimida. El señor Hermosilla, si quiere decir y dar a conocer todo lo que es su red, él puede hacerlo, no necesita de los chats para decir con quiénes ha conversado y cuál es el tenor de sus conversaciones y quiénes son su red. Pero con los chats puede ser bastante más preciso. Y nosotros esperamos que lo haga, pero si lo va a hacer, que lo haga de todo. Que publique también las conversaciones que tiene con el señor Chadwick, sería importante poder conocerlas. No, claro, él ha dicho que va a publicar todo lo que no se refiera al ámbito profesional, es decir, el vínculo abogado-cliente o el ámbito familiar, que todo el resto probablemente lo va a dar a conocer. ¿Usted cree que eso va a pasar? Yo espero que se haga y lo transparente sería que excluyera todas las conversaciones del ámbito privado, personal o que pudiesen incomodar a algunas personas respecto a su vida privada, pero que haga público todas las conversaciones que tiene con políticos, que tiene con ministros. ¿Con sus clientes? Es que con sus clientes está bajo el secreto profesional, pero el señor Chadwick no era su cliente. Tengo una pregunta. ¿Ustedes, si es que le entregan esta información, ¿ustedes pueden publicarla también? No. ¿O nosotros no. O sea, solo queda potestad de Juan Pablo Hermosilla. Solo queda potestad de él. Y el temor de ustedes es que y eventualmente en un juicio, si hay un delito, le puede ser dado a conocer al momento de presentarse los cargos. ¿Y el temor de ustedes es que él también haga cherry picking? Yo creo que claramente va a hacer eso. Él claramente va a publicar los chats que le convienen. Yo supongo que no va a publicar las conversaciones que ha tenido con la ministra Vivanco, las conversaciones que puede haber tenido con el señor Miguel, las conversaciones que puede haber tenido con el señor Antonio Ulloa, las conversaciones que tiene con el señor Chadwick, claramente. Conversaciones, no sabemos si hay conversaciones con el expresidente Piñera, por ejemplo. ¿Ustedes tampoco saben qué información le filtró el exdirector de la APDI, Sergio Muñoz, a Luis Hermosilla? Lo que hemos sabido nosotros es que él filtró información respecto a las causas del señor Torrealba, las causas del señor Guevara y las causas que involucraban al expresidente Piñera. ¿No tienen más antecedentes respecto de qué otras eventuales causas? No. Se lo pregunto porque
también aquí ha aparecido, digamos, una gran duda que quedó instalada apenas se conoció esas conversaciones entre el director de la PDI y Hermosilla. Y es que en la gran mayoría de la información que le entregaron, según al menos se aclaró desde la Fiscalía, no eran casos en los que Hermosilla fuera litigante o estuviera involucrado. Entonces la pregunta es, ¿por qué Luis Hermosilla quería información de casos en los que él no tuviese una participación activa como abogado querellante o defensor? Yo creo que es parte de las preguntas. El que debería responder esa pregunta es el señor Chadwick. A mí me extraña que el señor Chadwick guarde silencio respecto a eso. ¿Qué hacía él con la información que le entregaba al señor Hermosilla respecto de causas secretas y eventuales acciones que iba a tomar la Policía de Investigaciones? ¿A quién le entregaba él esa información? ¿Se la entregaba a los afectados? ¿Se la entregaba al expresidente Piñera? ¿O se la contaban simplemente como una anécdota? Yo no creo que haya sido una anécdota. Hablamos de una persona poderosa en Chile como el ex ministro Chadwick. El presidente Gabriel Boric se refirió a Luis Hermosilla como un todopoderoso, ¿no? Cuando hizo referencia a que había quedado en prisión preventiva, una cuestión que el mandatario de alguna manera destacaba o celebraba incluso. Ese mismo todopoderoso fue contactado formalmente, así lo tuvo que reconocer hoy día en la tarde el ministro de Justicia Luis Cordero, por Miguel Crispi, una de las figuras más cercanas al presidente Gabriel Boric, jefe de asesores del segundo piso. ¿A usted le inquieta que una figura como Miguel Crispi haya tenido que contactar a un abogado tan todopoderoso como Luis Hermosilla? Personalmente no me inquieta. Nosotros, y lo hemos dicho con mucha fuerza, acá vamos a perseguir, caiga quien caiga, porque nos parece que aquí está en juego la legitimidad de nuestras instituciones. Y si el señor Crispi se ve involucrado en situaciones complicadas con el señor Hermosilla, tendrá que hacer frente a la justicia. Indudablemente él era una persona, pareciera cercana al señor Hermosilla por su hijo, por el hijo del señor Hermosilla, el señor Juan Pablo Crispi. Juan Pablo Hermosilla, disculpe, y por ende si se descubre algún tipo de situación irregular... ¿Van a perseguir con el mismo ahínco en que lo han hecho hasta ahora? Lo vamos a perseguir con el mismo ahínco. No importa si esto salpica también, se lo pregunto porque al final lo que derivó del caso Penta fue el caso Sokimich y ya vimos cómo terminó el caso Sokimich, que como salpicaba todo, al final no afectó a nadie. Es que indudablemente ese es nuestro mayor riesgo que corremos en este caso, que acá porque hay un viejo dicho, como yo escondo un elefante en el Paseo Humá, con 100 elefantes en el Paseo Humá. Claro. Entonces, indudablemente, el hacer parecer que este es un caso hacia todos podría en algún minuto, como sucedió en el caso Penta, el facilitar algún tipo de acuerdo para poder tener impunidad. Por la parte nuestra, nosotros creemos que acá se debe perseguir, caiga quien caiga, porque acá yo no me compro esto que algunos dicen respecto de que no, si salen todos afectados, aquí se va a afectar la República, etcétera. No, yo creo que la manera de poder recuperar la credibilidad es que justamente si son 100 los involucrados, los 100 paguen con las responsabilidades que le ameritan. Diputado, probablemente el problema no es ese, el problema es que quienes están a cargo de la investigación eventualmente podrían también tener un grado de participación, de vínculos, de conversaciones, que a lo mejor no constituyen delito, pero que al menos estéticamente queden muy mal ante la ciudadanía y por lo tanto que al final tenga que ver más con eso que con otra cosa y que por lo tanto haga más difícil también el avance de la investigación. Dicho de una manera más simple, fiscales, jueces, que hoy día son los que tienen la pelota en este lado de la cancha, sean los que tengan que resolver respecto de este tema. Por lo tanto, ¿qué garantía puede tener la ciudadanía si estamos viendo que a cada rato aparece una fiscal que le mandó el currículum a Luis Hermosilla, el otro que habló de no sé qué? ¿Cómo garantiza uno de que en el fondo el caso llegue a buen término? Sí, yo creo que aquí efectivamente hoy día está en juego la credibilidad del sistema. La gente te lo dice cuando está en la calle. Al principio, cuando nosotros nos involucramos en este caso, mucha gente decía, mira, está bien lo que están haciendo, pero esto va a terminar en nada, no va a pasar ni un día en la cárcel. Por lo menos hoy día el señor Hermosilla ya ha pasado más de un día en la cárcel, aunque sea con una prisión preventiva. Pero nosotros tenemos la convicción de que acá se tiene que avanzar en justicia y el rol nuestro justamente dentro de este caso va a ser estar observantes de que no se haga ningún tipo de componenda para poder que esto nuevamente termine en impunidad. Se nos fue casi el tiempo y no alcanzamos a hablar de nada más, pero vamos a tener tiempo de poder conversar más adelante de otros temas. Déjeme preguntarle por esto al menos, porque la prisión preventiva ha estado muy en boga y sobre todo este año. Si prisión preventiva o no para Katy Barriga, lo que ocurrió con Jadwe, lo que ocurrió con Torrealba, en fin. Déjeme preguntarle porque hoy día en la tarde salió, le cambiaron las cautelares al exalcalde de Recoleta. Dijo, ahora corresponde demostrar mi inocencia y lamento todo el maltrato de lo que se han ufanado y festinado con la pérdida de libertad de cualquier ser humano. ¿Usted qué opina respecto de esto? Y todo lo que ha dicho por lo demás Jadwe, incluso de quienes como Karina Oliva llegaron a decir en Venezuela que Jadwe en realidad estaba preso por defender la causa palestina. No, yo creo que el señor Jadwe no se le persigue por una situación política,
si no se le está persiguiendo por eventuales delitos, y él en el juicio tendrá que demostrar su inocencia. Y en ese sentido nosotros creemos que la justicia debe hacer su trabajo en este caso, y él tendrá toda la oportunidad de poder aportar todas las pruebas para poder desmentir las acusaciones que está haciendo la Fiscalía. Déjeme hacerle una última pregunta política. Hoy día la candidata a la alcaldía por Valparaíso, Camila Nieto, del Frente Amplio, dijo que Bachelet está mucho más cerca hoy día del Frente Amplio y del Partido Comunista que el socialismo democrático. ¿Usted piensa que es así o siente que Bachelet es más candidata al socialismo democrático que el Frente Amplio? Está como el tironeo peleándose a la candidata que aparece bien ubicada en las encuestas y que ni siquiera sabemos si va a ser candidata además. Sí, yo creo que la expresidenta no ha manifestado intención de ser candidata. Ella tiene un liderazgo que incluso yo diría, esto no se trata de socialismo democrático o del Frente Amplio. Ella tiene un liderazgo que va más allá, es una figura respetada y querida por todos los chilenos, y eso claramente ha ido haciendo que ella suba en la encuesta sin... incluso diciendo que no es candidata y que ella no está disponible a ser candidata, los chilenos la están pidiendo en la encuesta, la están pidiendo que se presente como candidata, pero este debate tan adelantado nosotros creemos que hoy día pierde sentido. Hay que esperar las municipales. Después de las municipales nosotros vamos a poder tener un escenario más claro respecto de cuál es el horizonte presidencial. Ahora, Juan Luis Castro decía que si aquí a marzo del próximo año sigue apareciendo Bachelet primera, es ella la candidata. ¿Usted piensa lo mismo? Indudablemente es la candidata mejor posicionada del mundo de la centroizquierda, y claramente si ella toma la determinación de ser candidata, va a contar con todo el entusiasta respaldo de sus partidos. Diputado, muchísimas gracias por estar esta noche conversando en Mega Noticias Prime. Muchas gracias. La entrevista Prime con el diputado Daniel Manucheri, no solamente presidente de la Comisión Investigadora del caso Audio, sino que también parte querellante, una investigación a la que por supuesto le vamos a seguir la pista como siempre. Gracias a ustedes por acompañarnos también, nos vamos encontrando durante la semana. Buenas noches. La entrevista Prime.